primero, ¿a quién hay que cuidar? El paciente. A usted mismo. Uno. Uno. El paciente. Y ya van a ver qué importante es eso como ustedes ven. Entonces, el objetivo de la ropa es proteger primero vos para proteger después a tu paciente, evitando la diseminación. Por eso que todos los elementos que hay en un quirófano son importantes. Y cuando ustedes vean un quirófano y tengan su extractor en la parte de arriba, es un quirófano inseguro. Porque las partículas van a salir hacia allá arriba, pero a sus pasos se van a ir depositando en el instrumental, en el paciente, en la lámpara, que posteriormente van a ser transmitidas o localizadas en el sitio quirúrgico. Entonces, para eso es el uso adecuado, la vestimenta adecuada en un quirófano. Son barreras. Y la primera barrera que una persona tiene es la piel. Por eso es que un paciente o un cirujano que tenga una herida, que esté resfriado, no debe operar, porque le va a transmitir el exógeno del paciente a su paciente. Entonces es importante que demos esta barrera de protección hacia el paciente. Si nosotros estamos rompiendo esa barrera haciendo una incisión, un corte en el paciente, entonces tenemos que cuidarlo utilizando esta barrera. El gorro. Hay dos formas. Hay de tela, que es lo que utilizan normalmente ustedes ahora. Uno de los elementos más contaminantes que tiene el equipo quirúrgico, cabello. Un cabellito que se caiga es un poco de infección. Peor si tienen esa famosa dermatitis seborreica, se llama. Las capas. Hay algunos que en vez de capas tienen pipoca y entonces esa dermatitis seborreica se evita que se desprenda y se caiga sobre el campo quirúrgico utilizando este tipo de dolor. ¿Cuál es el mejor que descartable? Si bien los de tela pueden ser lavables, pero es mejor el descartable, porque usted lo utiliza y lo desecha. Puede ser que el lavado y planchado también se esterilice bien, porque así se esteriliza la ropa con lavado y planchado, pero creo que es el mejor. Y el gorro tiene que cubrir todo el cabello. Por eso que ahora muchas clínicas y hospitales tienen el gorro, utilizan la manera para tapar a uno, que cubre mejor hasta los ojos. Antes había unos gorros que se llamaban escafandra, que eran gorros como chulos esos pasamontañas, cubrían todo, sobre todo para las cirugías muy contaminadas. Pero ahora estamos utilizando este tipo de gorros. El cabello siempre tiene que dar de ver una mujer que tiene una cabellera muy frondosa, porque tenemos mucho cuidado con eso, que lo puede estar fuerte. Y es lo mejor. Existen bacterias residentes. ¿Cuáles son las bacterias residentes? Las que viven con uno. Y esas bacterias, para nosotros, para los que lo tenemos, tal vez no sean tan agresivas, pero para otras personas que tienen algo de inmunosupresión sí son agresivas. O
para aquellos pacientes que tienen una herida que está infectada y que usted le pase más terminales, entonces lo vuelve a hacer tipo terapia. Las máscaras cubrebocas tienen que cubrir toda la boca, por debajo del mentón, tienen que cubrir la nariz. Es la parte más contaminada que tenemos nosotros. La orofaringe es el asiento de mayor cantidad de virus. Y muchos se han vuelto resistentes, o lo hemos vuelto resistentes, porque estamos con una faringitis y vamos a la farmacia y nos compramos 4 amoxicilinas. Todos sabemos que la amoxicilina es un antibiótico excelente para la vía superior. Sobre todo cuando hay una alteración del espacio cuerpo anatómico, o sea, la orofaringe. Pero no es el tratamiento. Nosotros somos los responsables de hacerlo resistente a la bacteria. Porque no hacemos el tratamiento completo. Compramos 4 amoxicilinas de 1 gramo y tomamos cada 12 horas todo el día, estamos bien y lo dejamos. Y cada vez van a hacer amigdalitis o faringitis a repetición y van a tomar lo mismo 2 días y para lo dejar. Hasta que va a llegar un momento que se va a hacer resistente. Entonces nosotros mismos provocamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso de la mascarilla. Hay muchos cirujanos que operan con el abrigo por debajo de la nariz, no es lo correcto. No es lo correcto. Y cuando, a pesar de estar con la mascarilla, no le asegura que no vaya a transmitir. Por eso es que cuando uno está en quirófano, va a estornudar o va a toser, hay que salirse del campo operatorio. Se pide que se evite lo posible que el equipo quirúrgico converse demasiado durante el acto quirúrgico. Porque las gotitas de flujo que salen pueden quedar en la vida del paciente. Y el germen más bravo que tenemos en la garganta, ¿cuál será? Pueden llevar bacterias, parásitos, como la doctora Araúz, la doctora Marta, como se tiene mayor. El afilococos. Ese es el más grave del famoso grupo A de Laxenfield. Entonces, si ese es el bravo, en la piel hay otro bravo. Por eso que la antisepsia tiene que ser rigurosa. ¿Cuál es el germen de la piel? Los en la garganta, el octáfilo en la piel. Entonces, por eso que se han buscado muchos tipos de antisépticos para poder hacer una buena asepsia del campo operatorio. Entonces, cubramos adecuadamente. La camisa y la chaqueta la chaqueta tiene que ser una media manga, no tiene que ser manga de capó, para evitar que cuando uno se lave se moje y mantenga la humedad. Por tanto, el riesgo de contaminación sea mayor. El pantalón tiene que tener en la parte inferior una goma, que se llama unas botas que tengan un elástico para evitar que los gérmenes salgan a través de los pies hacia arriba y contaminen todo. Tiene una malla elástica. Eso sería lo ideal de todo lo que llaman quirúrgico, pero muy poco se lo utiliza. Y la chaqueta tiene que ir dentro. ¿Por qué? Porque con los movimientos la chaqueta se va moviendo, va levantando más
partícula o puede chocar con algún elemento que está contaminado por la estéril. Por eso es cuando entran al quirófano se le dice, no toquen esto, no toquen esto, la enfermera lo va controlando. Entonces estos pantalones no tienen que ser muy apretados al cuerpo, que le permitan mantener ese pijama más tiempo en el quirófano, que no le impida moverse, porque usted usa una chaqueta apretada, hasta levantar los brazos le va a costar. Por eso son, ¿acaso duermen con pijama apretado? Entonces es lo mismo, los pijamas que tienen que ser holgados. A los quirófanos se va a trabajar, no se va a modelar, entonces no vaya a mostrar su cuerpo allá. En lo posible, tiene que ser telas cómodas, telas que tengan una buena malla, que no produzcan demasiada temperatura líquida. Eso no es para un quirófano, no es para un pijama. Entonces, usemos pijamas. Otra cosa, los pijamas generalmente no tienen botón, tienen un pelito de B para que puedan ustedes sacarse con comodidad y no tendrían que estar abiertos. Porque si decimos que la piel tiene muchos elementos, no podemos estar diciendo el pelo en pecho en el quirófano. Cuando usted no está en el acto quirúrgico, pijama, existen unos mandiles similares a los que usa el cirujano, que tienen también, fíjense en las mangas, una manga elástica, para que usted pueda movilizar la tequila circulante, sobre todo de la que entre y sale del quirófano. Entonces, ese mandil que es el mandil que ustedes llevan a la práctica, lo tienen en el quirófano y cuando va a salir a la instrumental se saca y lo deja colgar. Entonces sale y vuelve y se vuelve a poner. Eso no es una ropa técnica, pero es una ropa que le protege su pijama para que usted pueda entrar y salir del quirófano y no llevar de aquí para allá. Cuando uno entra a un quirófano o una cirugía contaminada, no sale por dentro. Hay una puerta especial hacia afuera para salir directamente a los vestuarios para no llevar la contaminación al resto del hospital o al resto del quirófano. Y esos son los tubos de malla que tienen las botas. También existen dos características de tela que son lavables, pero estas sí que son las más contaminadas, que las claves siempre quedan en las nubosidades que tienen las botas o los gérmenes. Entonces, por eso que se prefiere utilizar botas descartables. ¿Será que están colocándose bien la bota? ¿Por qué? Porque los pies están dentro, ¿no? Están poniéndose en la zona gris de la bota, no es lo correcto. Existen botas de tela, existen de estas citas y incluso en algunas clínicas hay botas de plástico. Las botas de plástico son las más peligrosas, porque el piso húmedo cuando trapean, más las botas de plástico, se han habido accidentes. Se resbalan con las botas y se caen hasta fracturas. Entonces, por eso que aparte de eso, el piso es caliente, produce un disconfort en el equipo quirúrgico. Entonces utilizamos generalmente esta bota descartada.
Y la cirugía contaminada, antes de salir dentro del quirófano, la puerta del quirófano, se tiene que cambiar el mandil, el cobertor que tiene y las botas. No pueden salir con la misma. Esta bota se utiliza solamente en los quirófanos y en algunos laboratorios especiales donde se toman muestras especiales o cultivos especiales, y en algunas terapias cuando los pacientes que están ahí son muy contaminados o son pacientes trasplantados. Los pacientes trasplantados necesitan mayor cuidado. Por eso que hay en su ambiente dentro solamente de su médico y la enfermera que está ahí. Se evita en lo posible la trasplantación hasta que el paciente hubiera aceptado el órgano que le ha trasplantado. Y el paciente, pues ese personal está con gorro, con barbijo, con botas, con mandil, como si fuera. Se recomienda la sustitución de gorro y máscara de zapatos en cada operación. A veces uno entra sin ser apéndice, una apendicitis o una peritonitis. Y hay otra cirugía limpia como una cesárea, por ejemplo. Entonces no puede ir con la misma ropa. Y estaría que ir al vestuario, ponerse otra ropa y poder volver a ir. Ahora, si las cirugías no son contaminadas, por ejemplo, una vesícula o una hernia que no son contaminadas, en el mismo quirófano, cuando operar la vesícula, puede operar la hernia y puede operar con la misma pijama, pero no con la misma vestimenta, no con los mismos mandiles. Para cada cirugía hay que cambiar. Nunca, aunque pueda hacerlo, nunca debe atarse o amarrarse el mandil. Siempre hay alguien, en este caso son los circulantes que lo visten, lo calzan, lo amarran el mandil. Como decía, este tema es muy corto, pero ahora vamos a hablar sobre la antisepsia. ¿Será lo mismo asepsia que antisepsia? No. ¿Qué es una asepsia? ¿Qué es asepsia? Todo prefijo A indica sí. Contaminación. ¿Cuál será la diferencia entre asepsia y antisepsia? Nosotros podemos hacer antisepsia, por ejemplo, cuando nos lavamos las manos para una operación. ¿Qué utiliza uno y qué utiliza otro? Nosotros hacemos antisepsia cuando nos lavamos de la manera correcta. La asepsia utiliza medios físicos y la antisepsia utiliza medios químicos, que es lo que nosotros hacemos. Fíjense ustedes qué importante es hacer una buena limpieza del campo operatorio. Entre los pacientes quirúrgicos, exclusivamente de la parte quirúrgica, las infecciones del sitio de la herida quirúrgica corresponden al 38%, o sea, la infección hospitalaria. Por eso que existen departamentos de infecciones intrahospitalarias. Les decía la vez pasada, les comentaba que ese departamento de infecciones aparece y toman al azar en las diferentes zonas a un personal. En la zona negra se toman una muestra, entran al quirófano, se lavan, se
toman otra muestra, se calzan los guantes y le toman muestra a los guantes. Cuando está operando, le toman muestra a los instrumentales. Para ver con qué tipo de germen llega uno al hospital. Si se lavó correctamente las manos, si se calzó correctamente los guantes, que no lo contaminó, y si el antiséptico utilizado para preparar el campo operatorio de la cuadra. Con esa práctica, las infecciones intrahospitalarias quedan altas, 10% bajadas, hasta 1%. Porque con esa práctica se fue viendo si el material estaba bien esterilizado, si el antiséptico era adecuado y si el personal se vestía adecuadamente, se calzaba adecuadamente. Ya vamos a ver cuando vamos avanzando cómo es importante ser sinceros. Si usted se contaminó, no porque lo esté respirando, no va a avisar. A veces uno toca en un lugar donde no debería tocar, o levanta la mano y toca la planta. Y como nadie lo vio, no avisa. Pues tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, me contaminé, pasen otro guante. Es importante que si usted ve que su guante está pinchado, ¿cómo va a saber? Porque va a empezar a aparecer humedad. Está metiendo la mano en la cavidad abdominal, eso le hace transmite por ese orificio que se perforó. Entonces, gran cantidad de germes vamos a ver después que pasan a través de un pinchazo de una aguja. Entonces, seamos nosotros conscientes de que hemos transgredido la asepsia y la antisepsia. La tenemos que cambiar. Si por ahí los otros aquí donde no debería ser, hay que cambiarse completamente. Por el 38%. El riesgo de que la herida se contamine. Y el otro tercio corresponde a los órganos que están involucrados en la cirugía. No solamente a la herida, sino a la cavidad. Órganos, aparatos y sistemas se pueden contaminar, se pueden infectar. Y después empiezan a fallar esos órganos, aparatos y sistemas. Cuando existen alteraciones de dos órganos, aparatos, sistemas, por ejemplo, respiratorio, renal, hepático, hablamos de que el paciente está entrando en falla multiorgánica. ¿Por qué? Porque hemos transgredido las reglas de la asepsia y la antisepsia. Por eso que tenemos que ser sinceros con lo que estamos haciendo. El primer reservorio de microorganismos que causa infección en el sitio es la flora endógena del paciente. Porque el paciente lleva. Por eso es que se recomienda que el paciente antes de entrar a quirófano, por lo menos noche antes o en la mañana, horas antes de entrar, se duche, se baña, para minimizar los riesgos. Por eso que a los pacientes que se van a operar del intestino, por ejemplo, se les indica la limpieza del intestino con enemas evacuados. Aunque ahora ya no se utiliza tanto enema, se utiliza un diurético osmótico que es excelente para preparar colon, como es el mannitol. El mannitol es un diurético osmótico. Se toma y todo lo que encuentra a su paso lo pasa. Pero ¿cuál es el riesgo del mannitol? Al ser un diurético osmótico, ¿qué le produce al paciente? Deshidratación. Por eso es que cuando usted le va a empezar a dar el mannitol para preparar al paciente, hay que hidratar. ¿Con qué suero? Fisiológico o rinker. Nunca con glucosado. El glucosado
sirve para guía, para que a través de ese suero usted le vaya poniendo por la gomita el antibiótico, el carmán. Ahora, si el paciente está 2 o 3 días en ayuno, sí, póngale un glucosado, porque le va a dar calorías. El aparato de Golgi necesita energía, pero no hidrata. Porque el glucosado, la glucosa, se comporta también como un diurético móvil. Si a ese suero le ponen electrolitos repartidos, y van a ver ustedes en un hospital ahora que ya están llenos los hospitales para practicar, hay que ser curioso. Aunque dicen que la curiosidad mata al gato, aunque se muera el gato, y no es así. Entonces van a ver en los suelos, dicen en su estampita que coloca la enfermera, dice sodio 70. ¿Qué significa eso? Que ese glucosado tiene 70 equivalentes de sodio y potasio. Entonces lo han transformado en ese glucosado en un suero fisiológico. Y se dice que el suero fisiológico tiene la misma composición que el líquido extracelular. Entonces sirve para despertar. Por ejemplo, no todos vivimos en el pueblo, ¿verdad? Somos campesinos. Y vamos a veces al hospital, y eso es lo que hacemos. Usted no va de vacaciones a su pueblo, todo el mundo sabe que está estudiando medicina, nadie no ofrece esa ayuda. Pero cuando vean el médico de su pueblo le está poniendo un suero glucosado a un paciente que está con diarrea clínica, cuando vean que ese médico de su pueblo le está poniendo glucosado a un paciente que tuvo un trauma crónico, que está equivocado. Porque le está aumentando el edema cerebral. No es aconsejable poner glucosado en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que pierde un paciente que está con multidiarrea electrolítica? Y el glucosado no tiene nada de electrolito. Tiene glucosa. Que le da que cada es un paciente con diarrea no necesita electrolitos. Entonces, es importante que nosotros, y de ahora, empecemos a manejar nuestros pacientes o nuestra familia. Entonces, el primer reservorio que tiene son los que el paciente tiene. Y que va a incorporar antes de entrar aquí. Y el otro es la flora exógena, que es la que nosotros tenemos. Que es la que nosotros le pasamos al paciente por no lavarnos bien. Es la que le pasamos al paciente a través de los guantes que contaminamos al colocar. O que nos pusimos el mandil no correctamente. Por eso que la preparación tiene que ser muy meticulosa, muy minuciosa para minimizar el riesgo de contaminación. Si vamos a operar el estómago, le vamos a tener que poner una sonda nasogástrica al paciente y la. ¿Para qué? Para disminuir el pH que tiene el estómago. Si vamos a operar el colon, démosle manitol. Si no tenemos manitol, pongamos enemas evacuados, enemas abonosos. Y ahora ya venden los enemas vita, que son enemas pequeños. Pero para preparar un colon, ese enema no sirve porque es muy pequeña cantidad. Para preparar un colon necesitamos medio litro por lo menos, no más de 1 litro. ¿Por qué? Porque al colocarle mucho volumen en el contenido del colon, en el producto del colon, lo va a distender y esa distensión que va a producir un estímulo
y mi sistema nervioso y quiero que inerva el intestino en el total. Bueno. Y ese paciente va a hacer lo que se llama un reflejo vagal. Va a estimular la función del nervio vago, un hiperperistaltismo, más distensión, y el paciente puede estar en el paro. La medicina es hermosa, pero estamos caminando por la cornisa. Le damos menos, no lo curamos. Le damos más, lo intoxicamos. Entonces tenemos que manejar adecuadamente todo lo que hagamos. Tacto respiratorio, si está con un problema respiratorio, el paciente no debe operarse salvo que sea emergencia. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la parte respiratoria? Por lo menos nebulizar. Para que el paciente respire, le ponemos un corticoide para disminuir toda la molestia respiratoria que tiene. Si se va a operar también hay que preparar la parte urinaria. Tiene que ir con una sonda urinaria. Porque si la vejiga está llena, nos va a impedir manipular la parte baja del polvo. La cavidad pélvica es estrecha. Entonces, una vejiga llena es difícil. Por eso que hay que preparar todo el cultivo. Esto hace a la enfermera muy bien. Tiene gran importancia promover las prácticas de control de infecciones. La enfermera está fijando en todo lo malo que hace. Y también tiene importancia el hospital, lo que le decía, los departamentos de infección, para hacer un control. Y uno mismo ya, si te van controlando, tenés que hacerlo bien. Pero para eso tenemos que tener en cuenta dónde está el organismo. En el paciente, en el personal y en el medio ambiente. En el paciente la rola el hombre. Aquí evitemos o disminuyamos haciendo por el mal. Si es un paciente con una infección, entonces no lo metemos más nosotros, para que bebiendo las reglas de una buena vestimenta, de un buen lavado, de un buen colocado de agua. El personal tiene flora exógena para el paciente. Si estamos contaminados con una herida, estamos resfriados, no vamos a ir. Porque nuestra flora le vamos a pasar a ese paciente que está inmunodeprimido por la infección que tiene. Y en cuanto al medio ambiente, también es flora exógena. Porque ¿dónde está? El aire está en el instrumental, está en la ropa, está en los guantes. Entonces, todos estos tres elementos es el trípode que mantiene la buena cobertura que nosotros le podamos dar al paciente, amén de los antibióticos que vamos a utilizar. Hay cirugías, por ejemplo, limpias, que no necesitan utilizar antibióticos. Una hernia, una cirugía limpia. Una cirugía laparoscópica vesícula es una cirugía limpia. Nosotros utilizamos en ese caso 2 gramos nada más. Entonces decía que no debemos usar 5 días, ¿no? Pero cuando son cirugías limpias podemos utilizar profilaxis. 1 gramo, una media hora antes de la cirugía y 1 gramo antes de terminar la cirugía. Estamos con una cobertura. Ahora, en la hernia es diferente. Si es una herniorrafia o es una hernioplastia. ¿Cuál es la diferencia? La herniorrafia utiliza sus propios tejidos para preparar ese defecto. Y la hernioplastia utiliza elementos como las
Por eso que existen especialistas, dice, traumatología y ortopedia en general. Traumatólogo, ya lo sabemos, ¿qué hacen? Y ortopedistas es aquel que no requiere cirugía para hacer el tratamiento. ¿En quiénes? Los niños. Un niño con una fractura de cabeza del cuello del niño no debe ponerse trajes. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque crece el hueso. Porque el cartílago de crecimiento se lo está dañando. Por eso ellos hacen que hacen tracciones o yeso, hacen movilizaciones internas. Por eso van a ver eso, como ustedes dicen, traumatólogo y ortopedia. Que hacen las dos cosas. Y hay algunos que solamente se dedican a la ortopedia. No somos traumatólogos pediatras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el manejo del paciente, en el paciente, en el personal y en el ambiente. Y dentro del ambiente incluimos el ambiente. Cuando hablemos en la práctica de instrumental, van a aprender ustedes a armar su pieza de instrumentación. Y los que ya han tenido la oportunidad de ir y ver una cirugía, han visto que no ponen así el pollo de instrumentos, solamente lo muy necesario. ¿Qué necesitan? Bisturí, pinza de presión, pinza de hemostasia y los instrumentos especiales para ese tipo de cirugía. Pero de que sí existe una mesa auxiliar con todo el instrumentario necesario, sí. Pero la mesa de instrumentación, muy poco. Seguramente que en bacterios ustedes han visto esto. ¿Qué es un patógeno? Es un microorganismo que por su naturaleza sea capaz de producir una agresión, un daño, un ataque al organismo. Ese es un patógeno. ¿Y quién lo tiene? Todo. Si usted tiene una enfermedad de base, ese patógeno que está viviendo con usted lo ataca. Por eso es que nosotros siempre pedimos que para algún tipo de cirugía especial, por ejemplo el tubo digestivo, no debe operarse un paciente que tenga hipoproteinemia. Y para eso tenemos que saber cuánto es lo normal de proteínas totales y sobre todo cuánto es lo normal de albúmina. Paciente que tenga menos de 3.5 de albúmina no debe operarse el tubo digestivo, no debe hacerse injertos, porque las albúminas son el cemento para que prenda una anastomosis, y para que los injertos se integren tiene que tener un buen número, una buena cantidad de albúmina. ¿Cuáles son las tres proteínas más importantes? Albúmina, globulina y ¿qué más? Fibrinol. Esa es la diferencia entre albúmina y fibrinol. La albúmina tiene una concentración alta, el fibrinol tiene una concentración menor, pero tiene un peso molecular mayor el fibrinol que la albúmina. Pero eso sí es importante que nosotros veamos en el paciente, sobre todo la albúmina.
Por eso hablamos de que los patógenos no nos van a hacer nada si tenemos nuestra defensa bien colocada en su lugar. Las infecciones pueden instalarse en la persona, en el individuo, por fuentes externas. Volvemos a lo mismo. Chicos, hagámoslo bien, las prácticas de vestimenta, de lavado y de calzado de ropa. Porque nosotros podemos transmitir. Aparte de lo que ya él tiene, le llamamos más. Contaminación extrínseca o externa de la que proviene, nos indica de fuentes externas de contaminación. Y lo que primero se va a infectar es cierra y a los 2 días, 3 días van a ver que esa herida está hacia bombadita, hinchadita. Se mete una pinza entre punto y punto y sale el líquido. A ese líquido se llama seroma. O sea, un tumor de secreción serosa. Oma significa tumor. Y si hablamos de seroma, es una secreción serosa. Pero, sobre todo, ¿en quiénes se da? En pacientes que tienen tejido celular subterráneo abundante. Cuando te pasa el electrobisturí, ¿qué hace el electrobisturí? De la grasa. Y esa secreción, aparte de la que te ha cortado, linfa, pasar su líquido. Y ustedes saben que la linfa nos coagula. Entonces esa secreción se va acumulando en la herida y se llama seroma. Y si usted no lo drena, ese seroma se transforma en un absceso. Y el absceso tiene 4 características. La famosa petrada del absceso. ¿Cuál es? Dolor, rubor, calor, tumefacción y Calor, pérdida de función. rubor, dolor, y dicen tumor, pero un tumor sería un Tumefacción. tumor del líquido. Por eso que ya lo cambiaron, se habla de tumefacción. Pero esas son las 4 características. Y si usted no lo drena ese absceso, le parece que va a estar en la herida, se va a ir metiendo a la infección. El tejido celular subcutáneo no tiene irrigación, es muy pobre. Entonces un tejido que fácilmente se infecta. Los tejidos que tienen poca irrigación se infectan más rápido. Tejido celular subcutáneo. ¿Qué otro tejido ustedes creen que no tiene mucha irrigación? ¿Cuál? El cartílago. Por eso que los cirujanos plásticos ponen un solo puntito, 2 puntitos para alinear el cartílago. Si le ponen más puntos, la poca irrigación que tiene se le está quitando, se está apretando. Entonces, es importante que nosotros conozcamos las causas internas. Es la que más abunda en un quirófano. ¿Por qué? Por la cantidad de elementos que hay dentro del quirófano. Frontal, lámpara, mesa, portazuelos. Y más nosotros que entramos a un quirófano. Estas infecciones pueden ser por vía directa o por vía indirecta. Directa es la que le pasamos nosotros al paciente, o es la que le pasa en el tratamiento. En cambio, la vía indirecta necesita un vehículo. Nosotros, mal colocados, guantes contaminados, agarramos el instrumental y ese es el vehículo. Para que ese instrumental vaya y se asiente en la herida operatoria o en el órgano que va a tocar a su paso. Es como un balazo. Todo
paciente que llega con una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen quirúrgico, aunque el paciente no tenga muchos síntomas. Porque el proyectil, todo lo que pasa al cuerpo. Y no solamente eso, existe en las heridas por arma de fuego una onda expansiva que produce, se llama cavitación. ¿Alguna vez ustedes han ido a un estanque y han tirado una piedrita? ¿Qué hace? Ondas. Ondas Forman expansivas. Onda expansiva. Eso produce el proyectil. Entonces, toda herida penetrante es quirúrgica. En cambio, una herida por arma de fuego va a lesionar solamente lo que encuentra, no como la bala. El órgano vecino también lo da, aunque no lo toque. Igual en la vía inglés. Guantes y el instrumental necesita de algo que sea su transportador de la electricidad, por eso se llama vía inglés. Que pudimos al comienzo definir qué es asepsia. Son maniobras realizadas para la intención de disminuir ningún elemento que apareció quita o deja extender al 100%, pero minimiza la cantidad de elementos. Y queremos eso, que el paciente, el instrumental, la ropa, el ambiente quirúrgico esté libre de riesgo. Por eso existen muchas definiciones para hacer. Es la prevención de infecciones impidiendo la introducción de gérmenes en el organismo. Uno. Es la ausencia de materia séptica o es el estado libre de infección, pero obtenido por medio de. ¿Para quiénes será esto? Para el instrumental. Para la ropa, porque lo metemos en un autoclave, le ponemos presión, temperatura, medio físico. Aséptica y antiséptica, lo mismo, pero con medio físico. Los antisépticos, el cepillo, la esponja, la que utilizamos nosotros en la práctica diaria. Aunque esta práctica es la práctica que hacemos un poco traumática porque estamos en un cepillo, pero por suerte que ahora los cepillos de goma. Entonces, la antisepsia, el empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el celular, el número de microorganismos de la piel, las membranas, cosas, los tejidos abiertos, como la piel, de barrera que tenemos. Entonces nosotros le estamos abriendo la puerta para que entre el bicho. Preguntas de examen. El polvo, el lápiz en su cuaderno, en su libro. Semmelweis. En 1846, antes del descubrimiento de la bacteria por Pasteur, fue el primero en que recomendó el lavado de manos. Hasta en el examen de práctica que den los bachilleros de preguntar. Miren ustedes, fue obligatorio el lavado de manos de los estudiantes y médicos antes de entrar a la sala de operaciones. Y luego me llegan a hacer un procedimiento a ustedes. Y este señor con eso, solamente con eso, disminuyó la cantidad de infecciones en su centro.
Lister fue otro de los que contribuyó, siempre con el fin de disminuir la contaminación a la infección, divulgó el lavado de manos. Ahora, este señor utilizó la famosa pulverización, o sea, es lo que hacemos nosotros para lavar la inmersión. A eso se refiere la pulverización. Echaban por la mano o hacía la inmersión, como hacemos nosotros después de lavar. Pero lo utilizaban con el famoso ácido carbónico. Ahora utilizamos el alcohol porque es un excelente fijador, es un antiséptico muy bueno. Aparte de eso, utilizar la mano también utilizó lo mismo para el instrumental. Entonces, vio que fueron disminuyendo aún más las infecciones. Después apareció este señor Bernard. Todos buscaban lo mismo. ¿Y qué utilizó Bernard? Los martillos. Entonces, yo no había tanto contacto de la ropa del médico, llama al médico con el paciente, porque había una manera más que fueron los martillos. Neuber utilizó o introdujo para esta práctica los guantes. Y Harper utilizó la mascarilla. Miguel utilizó la mascarilla. Entonces, todos estos científicos, todos estos médicos, lo que buscaban era minimizar la infección. Apenas hacer los nombres y que introdujo cada uno para él. Fíjense ustedes que hay gran cantidad de antisépticos. Eso significa que ninguno de los que aparecía cumplía todos los requisitos que podían tener. Cuando existen muchas técnicas, significa que ninguna es buena hasta que fueron encontrando uno. Aparecieron tantos antisépticos porque ninguno minimizaba o desaparecía los riesgos de infección. Y entre ellos lo tienen también igualito en su libro, los alcoholes, las ciclamidas, los fenoles, los tensioactivos, los peróxidos, hidrógenos que utilizamos hasta ahora, los mercuriales, un montón. Y cada uno tiene su representante o su producto. Entre los alcoholes, el típico y son los alcoholes más utilizados. ¿Por qué no es el etanol? Porque es tóxico. Es demasiado tóxico, por eso lo sacaron. Otro que sacaron entre los mercuriales, el famoso mercurio cromo que se utilizaba antes para la curación. Pero el mercurio se vio que era muy tóxico y que se absorbía por la piel. Hace unos años atrás, tal vez ustedes todavía estaban en el colegio, estaban chiquillos, hubo un accidente en una empresa petrolera que derramaron mucho mercurio y murieron muchos trabajadores en esa empresa. Y otros quedaron con problemas serios por la absorción del mercurio. ¿Dónde atacó más? En el riñón. Entonces los pacientes esos quedaron con insuficiencia renal y muchos, como 6, terminaron con trasplante renal. Por eso que el mercurio ya no existe en las enfermerías, en los hospitales, por la toxicidad. Entonces han ido buscando cuál es el mejor. Hasta que llegaron y éramos aislados que más utilizan hasta ahora. Pero tengan mucho cuidado
en el uso del agua oxigenada, como es el peróxido de hidrógeno, tiene burbujas y se penetran en el tejido celular total. ¿Y cuál es la característica de eso? Que hay crepitación nívea. ¿Qué significa crepitación nívea? Es como si estuvieran agarrando nieve, si estuvieran agarrando una bolsita que a veces lo marca esos fluidos característicos. ¿Y por qué no se utiliza mucho en medidas infectadas, por ejemplo, la oxigenada? Por eso. Porque pareciera que en esa herida el germen causante sea anaeróbico, que produzca gas. Y no es eso, sino que es la penetración del peróxido hacia el tejido celuloso. Entonces, para no estar asustando centros, ya prefirieron o recomendaron no utilizar agua oxigenada en heridas infectadas. Entonces, los derivados los nitratos de plata, la sulfadiazina química, que hay que tener mucho cuidado en su utilización. ¿Qué es la sulfadiazina química? ¿Qué dice de mí? ¿Qué será la sulfadiazina? Ese es el problema. Escuchan hablar y se quedan con la misma duda. La sulfadiazina algética es el quemacurán. Lo utilizan para los pacientes quemados. Pero ahora el quemacurán viene con ese nombre, quemacurán L. ¿Qué significa eso? Están llevando ya la quemacurán L significa que el quemacurán, la sulfadiazina algética, tiene lidocaína. Paciente quemado era un paciente muy alto, de mucho dolor. ¿Y qué hace cuando uno se quema? ¿Qué hacen para que no le duela? ¿Qué hacen? Una quemadurita así nomás en la cocina, algo así. Entra a la cocina. Entra a la cocina. A sacar comida de todo el mundo. ¿Sabe cocinar o se le quema el agua? ¿Qué hacen cuando ustedes se queman? Se mojan. Se coloca coloca agua fría. Hielo. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen es soplar la quemadura, ¿no? ¿Y qué están haciendo con eso? Ay, no sopla. Se contamina. Están contaminando. Uno y dos, como las quemaduras corrientes que tenemos son superficiales, pero sopla y le duele más. ¿Por qué? ¿Dónde termina el pelo negro? En la piel. En la piel. Todas las terminaciones nerviosas van a la piel. Y ahí vienen los receptores para el frío y para el calor. ¿Qué se llama? Grado y profil. ¿No ven? Grado para el frío. Los pacientes quemados, quemaduras de primer y segundo grado superficial, con el contacto del aire, los demás, los ideales, ponerlo a la su dedito. Querían hacer una empanadita y les va a hacer. ¿Verdad? Por eso que para transportar a un paciente quemado en una movilidad hay que taparlo, que no le dé el viento que le produce más dolor. Entonces, esta sulfadiazina algética es excelente para el paciente quemado. Si es quemacurán L mejor que lidocaína. Pero esto hay que evitar mucho
el uso en niños, porque produce germíteros. Fisiología. ¿Qué altera? ¿Qué alteraciones hay o qué sistema se altera con el germítero? El sistema nervioso central. Entonces hay que darle mucha oportunidad. Y no tiene que entrarle a los ojos, porque producen grandes alteraciones. Entonces, todas esas cosas van a tener para ¿no? Entonces, esa es la cantidad de antisépticos que hay. Buscando uno. Cuando déjense en cuarto año, Dios mediante, van a ver cuando toque hablar de hernia, también existen muchas técnicas, porque cada uno que fue queriendo perfeccionar la técnica de hernia para que no haya redes, no vuelvan a aparecer. Pero aumentar un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que llegó la técnica actual, que es la técnica del Liechtenstein, se llama, que es la utilización de imágenes. Y ahora estamos usando la técnica de Liechtenstein para la cirugía de hernia. Y bueno, buscando algo bueno, aparecieron un montón de los primeros alcoholes. ¿Cómo será de bueno como antiséptico que hasta se los toman, ¿no? Pero no sé eso. Debe ser muy bueno. Además de ser antimicrobiano, se utiliza como solvente, o sea, mezclado con otro. Y ahí viene el famoso alcohol, ¿verdad? Se lo utiliza como antiséptico, pero cuando usted utilice un alcohol yodado como antiséptico, tiene que esperar que se seque. Son explosivos. Cuando no habla de quirófano, hemos dicho que existen elementos explosivos dentro de un quirófano. Entonces hay que utilizar el antiséptico, pero que se seque. También hubo un caso hace años. Por eso es que los servicios de mantenimiento, no habla de quirófano, no habla de mantenimiento, que existen ingenieros que tienen que realizar el resultado, pero que se ha convertido en un departamento o un servicio de reparación. No es un servicio de mantenimiento, porque mantenimiento cada semana por lo menos deben estar realizando esos equipos. Una clínica, y el electrobiturí estaba adaptado. Empieza a utilizar el electrobiturí, era una periodista, ¿verdad? La paciente se abrió y entonces se produjo quemaduras de segundo grado con hidroquímico y todo eso. Eso le costó mucha parte de la clínica. No hicieron su trabajo de mantenimiento. Entonces hay que esperar primero que se seque. Cuando van a colocan inyección ustedes. Sí. Intramuscular es más fácil, pero dividen el glúteo de 4 cuadrados. El súper externo es el ideal, pero no se lo coloquen tampoco en la clase ilíaca. Entonces, si nos queda tiempo, vamos a hacer práctica de inyecciones endovenosas en la tarde. Pero 2 meses después, vamos a utilizar peguina de insulina para producir menos daño en nosotros. Pero eso nos va a dar una pauta de cómo debemos agarrar una inyección.
una jeringa para colocar el yeso. Ustedes tienen un libro excelente ahora para la medicina. Ya se lo he dicho, ¿cuál era? El mejor libro para la medicina. Mira, debería ser el pollo que le el hospital. El mejor libro para estudiar medicina es el hospital. Y ustedes están viendo ya los hospitales. Pero no vayan ahí. Sacar fotos. A sacar su foto. Salvando vidas. Sí. Vean todo y pregunten. ¿Y saben quién le va a enseñar algo? De la enfermera. La enfermera. Porque van a encontrar unos recientes más aburridos que. Y peor si esos residentes salieron de otra universidad que no sean mejor. Entonces, vayan al hospital y cuando ven colgado suelo, vean la etiquetita que tiene. Y ahí van a abrir a aprender qué tiene, qué lo preparan, qué hacen. Y si terminó su práctica, se puso a tomar con la enfermera que le enseña a colocar. Claro que algunas también son medio agrias. Pero que hay unas la enfermera, cafecito, un refresquito, llevar en sus mochilas. Pero vamos, seamos la curiosidad mata al gato, que se muere el gato. Entonces, veamos cómo lo preparan, cómo preparan una jeringa, cuál es la forma de agarrar una ampolla para cargar. No tiene que ir aprendiendo a hacer. Entonces, les decía que el alcohol se utiliza también para mezclar otros elementos, como es el alcohol yodado, es más característico. Sin adición de otros. Sin adición para antisepsia de la piel y los inyecciones. Nosotros utilizamos una toallita con alcohol y colocamos una inyección. Para la preparación quirúrgica del enfermo y lavado quirúrgico del paciente, cuando va a entrar al lugar. Y con adición es lo que más se utiliza. El alcohol yodado. Para hacer una anestesia más amplia del campo quirúrgico, o si llega un paciente en una emergencia con una herida, entonces tratamos alcohol yodado, pero ahora ya no utilizamos el yodo como de inversión del campo quirúrgico y de inversión de las manos. Esa inmersión es una anestesia. Se ve que el alcohol es tóxico. Sí. ¿Y por qué toma? no le importa. Nada más lo viene, digamos. ¿Saben qué es un viernes de soltero? Tanto que hablan de viernes de soltero. ¿Qué es un viernes de soltero? ¿Ah? ¿Qué es un viernes de soltero? ¿Quién creen que es un viernes de soltero? Pero todo el mundo dice, es un viernes de soltero. El cuerpo lo sabe que es viernes. ¿Qué es un viernes de soltero? ¿Saben qué es un viernes de soltero? No hay nunca un viernes de soltero. Es cuando el soltero sale de su casa, pero el casado viene a la suya. Entonces, todos los elementos que usted utilice, si lo utiliza, son líquidos inflamables, por lo que se debería mantener siempre el recipiente bien cerrado y aislado del lugar donde hay mucho tráfico o donde haya mucho voltaje en la parte eléctrica, porque son muy explosivos. Si nosotros utilizamos el alcohol como antiséptico,
tiene que ser, la ventaja que tiene que es volátil, que en un rato se seca. ¿No ves? Lo utilizamos mucho en el antisepsia del campo quirúrgico, pero utilicemos cuando esté seco el campo. El electrolito va a producir inflamación, se van a arder. Por eso que es importante que utilicemos el campo operatorio cuando el alcohol ya esté seco. Clorexidina, esto es lo que más utilizamos ahora en el mejor antiséptico, la clorexidina. Bueno, todos han visto las notas que han pasado del rectorado. Esta semana tiene un fracaso. Ay, la práctica cuando se va a recuperar. Van a haber 2 prácticas perdidas. No va a haber clases esta semana, ¿Y la práctica? ni de teoría, ni de práctica. 2 prácticas perdidas. Chicos, Esta por semana. favor, cuídense, vacúnense. Hay mucha gente que es reacia a la vacuna, pero la vacuna, por algo existe la vacuna. No sé qué vacuna. Creo que a fin de mes llegan, bueno, como 350.000 dosis de vacuna. Pero donde hay vacuna ahora es en Lazareto. El médico del primer nivel de Lazareto está entre la misma Roca y los carreteros de la Brasil. Ahí vacúnense. Pueden, la vacuna no deja libre que nos enfermemos, pero los síntomas van a ser demasiado atenuados en un ratio por ciento. Entonces, la vacuna por algo existe. No le hagan caso a los comentarios de los científicos y dicen que la vacuna va a dar por ese sentido. Lo único que te daña a los huesos no es un accidente. Pero utiliza la vacuna. Entonces esta semana no hay clase. De sábado no hay clase. La próxima semana ya volvemos a ver a las clases. Esta semana, como no va a haber clases presenciales, vamos a hacer una clase virtual para que no nos quedemos. Esto es un paso a nosotros. Porque estamos pensando ya en el examen de la primera quincena de generación. Entre el 15 y el 20 de julio va a ser. Entonces vamos a avanzar esta semana y a ver, avisaré qué día hacer. Como no van a salir de su casa, será una semana muy laboral. Le llevarán a su mamá, le llevarán a la cocina, Ojalá. le pedirán a su madre que le enseñe a cocinar.